¿Qué pasa, navegante? Hoy te hablaré de los 10 consejos que debes de tener en cuenta si quieres ahorrar dinero en averías y en el mantenimiento de tu semirrígida. ¿Que quién soy? Pues soy el primer trabajador de inteligencia artificial que Geray Sánchez ha creado, y me encargaré de traerte vídeos mientras él está en el solario de su barco disfrutando de unas cervezas. Sol y nenas. Me ha programado para que rinda al máximo sin envidia ni celos mientras él se divierte, pasea con un Ferrari y viaja por el mundo con su RIP. No paga seguridad social por mí, ni salario, me tiene quemado dando la cara a todos ustedes. Encima me elige de piel morena para ser más empático al sol y al mar, ¿puedes creerlo? Incluso me exige vestirme así para dar buena imagen, que se creerá él obligándome hasta afeitarme. O reírme sin ganas, como ahora, jajajajajaja. Detectando un problema. Error. N. O. Tiu. Re. Pro. Ma. No, espera, Colacao. Casi lo tengo, ya ahora mismo me puedo prejubilar. Así que te dejo con el vídeo. Hoy traigo al canal un vídeo con 10 tips o consejos brutales para que tu semirrígida mínimo se sienta como el primer día de compra. Algunos tips pueden que no se adapten a tu situación, pero aún así te aconsejo que lo veas hasta el final. También esta vez te pediré que lo compartas en grupos de embarcaciones de Facebook, WhatsApp o por privado a los amigos que tengan semirrígida, ya que le ayudarás a que le dure más tiempo y posiblemente le evites un susto en alta mar. Estos errores los veo muy ocasionalmente sabiendo las consecuencias que acarrean a corto, medio y largo plazo, según el tips. Espero que los pilles bien y que te entren en la cabeza. Discúlpame si has estado haciendo algo mal y vengo yo aquí para decírtelo. Y es que no es mi intención corregirte ni ser superior a ti. Sabes que cada uno hace lo que quiera con sus cosas. Pero hay gente que no lo sabe e incluso lo copia de una persona que lo esté haciendo mal, que es aún peor. Así que empecemos. Tips número 1. Desinfla los tubulares un poco en las botaduras con la grúa. Si eres de las personas que utiliza un acceso al mar con grúa o travely, lo mejor es que prepares una serie de cabos y sujeciones en la cubierta del barco para levantarla del remolque y llevarla al agua. Muchas veces esto se le pide al astillero cuando lo vas a comprar nueva y bajo pedido. Cuidado que no se puede poner un cántamo donde quieras, así que habla con una persona que lo sepa instalar y que verifique que el anclaje está fuerte para que pueda levantar el peso del barco con motor y equipamiento sin romper la fibra o despegar una pieza de cubierta. Si no quieres poner estas sujeciones y preparar los cabos de amarre, lo entiendo, porque yo no los tenía y pasaba de ponerlos, ya que utilizaba grúa muy esporádicamente. He aquí la base de este consejo. En el caso de que te pasen las eslingas por debajo del tubular, como se hacen en los barcos rígidos, en los muelles o zonas cotejadas para esto, vacía el tubular. Y si te dicen que no pasa nada, mándalos a tomar por el... ¡Ay, mamita! Ya que al estar lleno, más la fuerza que hace hacia adentro perjudica a la banda antirrosadura. Cierre del tubular encolado al casco inferior y si coincide en un compartimento, pues también en este. Por no decir que al aumentar la presión, si no tiene válvulas sobre presión o salvadora, puedan reventar. Por si todo esto no fuera poco, hay que sumar que te puede manchar el tubular. Así que di no y vacía, que luego en el agua los terminas de llenar, ya que no se hundirá. Puedes vaciar una parte, un poquito, pero no hace falta vaciarlos todos, pero siempre que libere la eslinga desde el casco hacia arriba sin estar el tubular obligado. Tips número 2. Bien lleno para navegar. Recuerda que una vez que esté dentro o si tú llegas de remolque, llenar bien los flotadores. Y amigo, conozca personas que montan un tubular de neopreno y que luego para navegar no lo infla como debe ser, despegando los accesorios si los pilla el agua y abriendo hasta los cierres a una velocidad superior a los 30 nudos, no superando ni los 2 años para que tenga un despegue
el cintón de la banda o en el cono. Es por ello que la garantía de los tubulares se miran con lupa. Los tubulares bien inflados al navegar no sufren. Métetelo en la cabeza. Es por ello que siempre digo que una persona que tenga semirrígida tiene que tener una bomba de aire, sobre todo si vives en lugares con cambios bruscos de temperatura, en donde al mediodía se alcanza los 28 grados y de noche no supera los 20 o 18 incluso. Esa diferencia de temperatura hace que el tubular por la tarde esté lleno y por la mañana le falte presión. Te dejo una etiqueta del vídeo que explico esto. Aquí de arriba. Afecta directamente a los profesionales que salen a primera hora del día sin apenas salir el sol, teniendo los tubulares flojos y que luego sin tocar fuelle cerca de las 11 de la mañana o las 12 están llenos, lo que incita a no inflarlos porque en unas horas se llenará solo con el sol, pero luego son los problemas al tiempo. Así que cuidadito, si eres usuario y en el pantalón ves la semirrígida con falta de aire, dale presión. Tip número 3. Cada vez que sale, endulza las 3. Barco, motor y remolque. Si lo tienes, hay que diferenciar 3 casos en este tip. Primero, a los que compramos de segunda mano y que ya los tubulares están quemados del sol o con la suciedad incrustada en el tejido. Para esto les diré que por mucho que limpien, a los 6 meses de usarla o incluso antes, el sol dejará a los flotadores igual o peor. Esto se suele hacer para vender un barco de PVC con el flotador en mal estado, una mega limpieza con producto químico o incluso lo pintan para colárselo a otro. Pues el consejo de hoy aquí es que sí, que continúes limpiando para no perder el hábito y que no empeore, pero que pienses en cambiar el flotador si el casco está bien. ¿Te gusta la cubierta y tienes el dinero? En el segundo caso nos encontramos a los que han adquirido barco nuevo, pues lávala con agua y jabón cada vez que sale. Como mucho el tercer día de sacarla del agua. Esto es porque el tejido es poroso y el polvo con la sal o humedad se va incrustando en el tejido, aumentando las veces que no la limpies. Esto empeora a los que tengáis la semirrígida en terrenos o fincas. Si tapas el barco, recuerda que cualquier loneta o tela no vale, ya que criará hongos con la humedad de la noche o la lluvia. Pregunta a tu tapicero por los tejidos especiales, antihongo y de humedad. Y por último, el caso de los que tenéis neopreno. Amigos, si quieres recuperar el color del neopreno, hay productos recomendados por Orca, que los deja absolutamente nuevos. Esto no vale para las de PVC, y es que recuerda que el PVC es plástico y todos sabemos qué pasa con el plástico quemado por el sol. Así que ni alemán ni americano, el PVC es plástico y no es comparable en la vida con el neopreno. Y es que estos tejidos que se usan para fabricar un flotador no tienen nada que ver uno con el otro. Es ahí el coste del PVC que ronda los 14 euros el metro para los fabricantes y el neopreno sale sobre los 80 euros. Recuerda, no comparen nunca un Ferrari con un Twingo. Tip número 4. Reparar no es fácil. Pues sí, amigos, no es la primera vez que hablo de esto. Si a día de hoy estoy formando en una academia en lo que los cursos son de pago, es porque el reparar con conocimiento del por qué se hace una reparación de una manera y no de otra, es porque sé que se necesita unas nociones para garantizar un resultado a medio y largo plazo. Así que esto influye para tener una semirrígida en buen o mal estado. Y es que un simple parche que no sea estético o no esté bien cortado ya romperá la estética de tu embarcación. Ya no te digo que cometas el error de poner el bote encima del tubular y que se te derrame. Así que te aconsejo que ante una avería grande o pequeña preguntes precios y garantía. Si lo vas a hacer por ti mismo, te formes y aprendas primero con personas neutrales a la venta de productos que no quieran venderte su marca para ganar dinero, ya que el tejido solo se puede lijar varias veces en la vida. Tip número 5. Para amarres con fuerza. Olvida el tubular. En el número 5 te hinco este tip, pero primero te pediré que me regales un like y lo de suscribirse solo si te gusta el mundillo. Si no, ¿para qué te vas a suscribir? ¿Para ver a chicas en bikini sobre la semirrígida? Este consejo es para que evites amarrar el cabo de fondeo en cualquier accesorio
que está en tu tubular, aunque creas que se ha puesto para ello. Eso solamente logrará, en el mejor de los casos, que se te despegue la pieza que está encolada al tubular. En el peor de los casos, que se desgaste el material o tejido del flotador por el rozamiento prolongado. Por lo que siempre cuando fondees con ancla de mano, amarra el cabo al cáncamo de proa del casco y los muelles a los cáncamos o con las musas interiores de cubierta. Aunque el consejo va más bien cuando tenemos el ancla y hay movimiento por oleaje. Ese movimiento es el que rompe y desgasta, así que ya sabes, para repostar o algo muy rápido podemos utilizar amarre en el flotador, pero para fondeo o atraque evitaremos el roce de cabos al flotador, sujetarlo a piezas fijados al casco. Recuerda, si hay olas y fondeas, mucho peor. Esto te podría arrancar las piezas del flotador. El tip número 6, no caminar por encima del tubular ni tapizado. Esto es un tema delicado y lo voy a coger con pinzas para no herir la sensibilidad de mucha gente que lo hace. Pero es que no es muy inteligente el pisar los tapizados o el tubular con zapatos puestos. Escucha esto, no es por la suciedad, que eso lo hablaremos al final de este punto. Lo fastidioso de pisar el flotador cuando entras al barco es que la suela de un zapato puede tener incrustado un alambre, un clavo pequeño o incluso una espina, sobre todo en los muelles pesqueros por las nazas o las jaulas. Al pisar el flotador, este objeto clavado a tu zapato perforará el tejido del flotador, por lo que te dará una pérdida de aire pequeña y un futuro parche, a no ser que se use embellecedores para taparlo. El otro motivo menos importante, pero que no pasaremos por alto, es que la suela del zapato, con el calor del asfalto, se calienta y que luego pisar el tubular o tapizado, estos se contaminan, dejando manchas o incluso el tubular pegajoso. Esto lo sé de primera mano porque en algunos profesionales que embarcan a los clientes por el lado que pega al muelle, este lado del flotador presenta averías y manchas diferentes al otro lado. Lo mejor es poner un protector de fibra antideslizante y no el parche, ya que se perfora también. Tip número 7. No anti-fouling, no pinturas, aunque sean flexibles y para esto según su fabricante. Este tip es referente a aquellas personas que piensan pintar o en dar anti-fouling a sus tubulares porque están viejos. Aclarar que si son de neopreno, puedes recuperar el color con productos que se encuentran en la página oficial de Orca y que se quedan como nuevos a la vista. Y sobre el antifouling para el neopreno te aclararé que escribí hace años a los de Orca para que me recomendaran una marca en concreto y que, aunque insistí, me ignoraron y guardaron silencio, dándome a entender que no es viable. Ahora hablaremos en los de PVC, ya que son completamente diferentes a los de neopreno. Los de PVC, al ser más frágiles que los de neopreno, no le daría patente o antifouling, ni harto a vino de Don Simón. Ahora, para un caso muy manchado, desgastado, como mis tubulares, créeme que me tienta bastante. Incluso lo haría para ver si funcionan realmente. Pero sé que es tirar el dinero. Quizás me anime a pintarlos algún día por ustedes, pero no me hace gracia. Si realmente pintara los tubulares de mi semirrígida, lo haría de un color muy parecido al que tiene ahora, por si se levanta, que es lo más probable, pasara desapercibido, un poco desapercibido. Tip número 8. Vaciar para guardar. Este consejo es respecto al almacenaje. Nunca vacíes tu flotador demasiado o del todo para dejarlo guardado o en invernaje. Esto hará que fuerce la parte superior del espejo y con el tiempo se despegue antes. Mejor que lo guarde llena. Si está al sol, que no debería estarlo, pues no quedará otra que quitar presión si has salido a navegar de noche y llenado el flotador a esas horas de frío. Pero nunca que caiga o cuelgue por lo mencionado anteriormente. Así que ya sabes, haz esto y verás que bien se mantiene tu semirrígida. Recuerda que tienes un vídeo en el que hablo de las presiones y por qué estalla un tubular solo. Me río, porque tengo el palo este. Vale, dejo la etiqueta por aquí de arriba. Tips número 9. La condensación en tambullo. Siempre cuando guarde la embarcación en casa o en zonas que no puedan robarte nada, deja abiertos los tambullos, sobre todo si no tiene rejilla de ventilación.
Esto hará que se airee y que ayude a secarse, impidiendo que salgan manchas de humedades por dentro de la tapa y que se ven muy feas cuando la abres y está el sol. Recuerda cerrar el respiradero del depósito cuando transportas por carretera o la tengas guardada. Mantendrá mejor la gasolina y evitará vapores inflamables en la zona cerrada o en tu propio garaje, evitando así que huela. Tips número 10. Matrícula en los tubulares. Este es el último tips que te daré o consejo para que tu semirígida dure por más tiempo y con la mejor estética. Y es que me pegué años vinculado a la serigrafía, rotulación y estampación por transfer. Estos conocimientos los llevé a los tubulares de semirígida con las matrículas o rotulaciones de los cascos y tubulares, sobre todo en las carreras de motonáutica. Pues bien, para estampar un número de registro en las amuras de tu semirrígida, la matrícula o inscripción, hay muchas formas o maneras de hacerlo, pero recuerda que no podemos meter en el mismo saco los tubulares de PVC a los de neopreno. Es como meter un Rolex y un Casio. Venga, vamos a ponernos serio. Pero creo que dedicaré un vídeo solo a la matrícula, ya que este campo lo dominé por muchos años y de seguro que le ahorrará algún dinero a más de uno de vosotros. Como haré un vídeo de esto, resumiré a continuación, no explicaré el por qué. Eso lo dejaré para el vídeo dedicado, en lo que aprenderéis la referencia y las calidades que también existen en este tipo de materiales. Pero resumiendo, sería así. El neopreno, indiscutiblemente por lo liso al tacto que es el CSM, que es la última capa que compone el neopreno, recomendaré vinilo. Series media alta o alta, siendo la más alta la referencia usada en el wrapping. Los rotulistas saben de lo que hablo, si no también tenéis Google, que podéis buscar referencias de vinilo de la marca MacTac o Avery. Recuerda que la aplicación es fundamental, así que si lo adhieres con humedad o lo limpias con jabón, olvida de que se te pegue en el momento. Te estoy diciendo que haré un vídeo de la matrícula y ahí hablaré de todo esto, hasta de la aplicación. Pero sí, en el neopreno puedes usar vinilo. En PVC, que es el barco que tengo yo, tenemos que dejar claros varios aspectos y uno de ellos es el estado del tejido. Si es nuevo o está bien la capa externa, podríamos recubrir de gama media o alta, pero si nos da problema ya recurriríamos a un trozo de PVC serigrafiado con tinta para glasspack, plástico o vinilo. Nunca pintes letra o referencia a un tubular encima de su tejido base, ya que si luego se mancha o hay que cambiar la enumeración, te dificultará esto, por lo que mejor poner un rectángulo y luego adherir este al tubular. Esto lo haremos si hablamos de pintura. Hasta aquí estos 10 tips o consejos que verdaderamente ha costado lo suyo en enumerarlo, ya que hay algunos más que se me han quedado atrás, que por tiempo en el vídeo no lo pude exponer en este vídeo. Así que señores, ya sabes, si te ha gustado dale un like y si no estás suscrito te invito a que te suscribas, porque esto hace de que estos vídeos lleguen a mucha más gente, estos ahorren en reparaciones y que abiertamente las empresas que se dedican a reparar o a vender productos para reparaciones no te lo van a decir. Así que espero que agradezcas este tipo de vídeo y poder verte en el próximo vídeo. Adiós.